Vamos a exponer basado en el texto de Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 14. Repito, Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Continuamos nuestra serie de mensajes basado en el gran yo soy y la liberación del pueblo de Dios. Y en esta tarde le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: La Pascua, el Cordero del gran yo soy. Repito, la Pascua, el Cordero del gran yo soy. ¿Por qué el Cordero? Pues vamos a poder apreciar más adelante ese glorioso mensaje de liberación que el Señor nos comparte. Y dice así en Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 14, de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su familia inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Jehová, de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El gran yo soy. Pudimos apreciar en una de las exposiciones de estos domingos pasados cómo el Señor es la causa de la liberación del pueblo de Egipto. El Señor es un Dios de salvación, es un Dios de liberación. Y como pudimos apreciar en estos pasados domingos, cuando el Señor se reveló a Moisés en la zarza ardiente, Dios le llama para que entonces fuese el instrumento por él para liberar al pueblo de Dios o el pueblo hebreo de la cautividad en Egipto. Dios es un Dios de liberación. Dios, a través de las Sagradas Escrituras, lo apreciamos como aquel que no solamente creó al hombre a su imagen y semejanza, sino al Dios que se empatiza con el sufrimiento de su pueblo.
El mismo libro de Éxodo nos presenta que cuando Dios se revela a Moisés, le dice que los ruegos del pueblo habían llegado a sus oídos y que el Señor había estado presente ante las situaciones de opresión que ellos vivían. Así que Dios dispuso este glorioso plan de redención, de liberación. Ahora es curioso, ¿verdad? Porque cuando vemos esta historia y vemos todos los eventos, ¿verdad? Que en esta tarde no nos cubriremos a cabalidad porque nos tomaría bastante tiempo. Eso sería motivo ya de un espacio de estudio bíblico. Pero vemos un obrar de Dios en las Sagradas Escrituras sumamente interesante. Algunos incrédulos han objetado estas historias diciendo, si Dios es todopoderoso y era superior a, a Faraón y a toda esa gran nación, ¿por qué no evitó que el pueblo pasara por ciertas pruebas o por ciertas situaciones, sino que pudo inmediatamente haber tomado al pueblo y sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? O sea, que no tuviesen que pasar los eventos de las plagas, no tuviese que pasar los eventos del cruce del Mar Rojo, no tenían que pasar por 40 años en el desierto con todas sus vicisitudes y todas sus situaciones. ¿Por qué Dios tenía que exponer al pueblo si en sí mismo Él es todopoderoso? Él es el gran yo soy para llevar a cabo su obra. Y es que la razón de todo esto, mis queridos hermanos, los mismos libros del Pentateuco nos lo explican. El Señor no solamente, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos, el Señor no solamente se complace en darnos una bendición, sino que somos mucho más bendecidos cuando estamos en el proceso de recibir esa bendición. Recordemos que el propósito de Dios para con nosotros es santificarnos. El propósito de Dios con nosotros es que crezcamos cada día más en la fe. Y las cosas que podemos obtener, ciertas bendiciones, pues pueden tener un carácter temporero. Pero lo que Dios ha formado en nuestros corazones, eso se queda de manera permanente. Dios quería mostrarle no solamente al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel, que Él es el Dios todopoderoso. Y en ese acontecimiento de la liberación, pues hubo una serie de plagas. Y hubo como este enfrentamiento entre las fuerzas de Dios y las fuerzas, en este caso, de los dioses y de los magos de Egipto. Y que Dios pudo haber prevalecido desde la primera plaga, claro que sí. Pero luego le digo, no podemos evitar o no podemos ignorar el elemento didáctico y de formación que tenían estos eventos. Así también cuando lo llevamos a nuestra manera práctica en la vida, a veces nos pensamos, bueno, yo le pedí esto a Dios y sin embargo, pues en el proceso de él otorgarme esta bendición, pues han pasado tantas cosas, parece que las cosas se ponen más difíciles. Porque como en el caso de Faraón, usted sabe muy bien que esas plagas, aunque fue derrotado por Dios, ¿verdad? Y Dios estaba mostrando su poder y su favor para con el pueblo. Sin embargo, Faraón lo que hacía era que endurecía más su corazón. O sea, él seguía insistiendo. Y ese corazón endurecido ejemplifica muy bien lo que es el ser humano sin Dios, especialmente cuando está en posiciones de poder. Eh, el ser humano pecador, cuando está en posiciones de poder, literalmente cree que es un Dios. Literalmente cree que él todo se le tiene que someter a sus pies y que nada ni nadie le puede evitar lo que él quiera lograr. Así que él estuvo hasta lo último peleando y antagonizando con Dios. Y a la verdad es que esto es algo sumamente increíble. La soberbia del ser humano, en este caso ejemplificada con Faraón, que pretende desafiar a Dios
y aún más pretender que puede prevalecer contra Dios, es algo que todavía está presente en la vida de los seres humanos. El estar yéndose en contra de esa voluntad. Pero al fin de cuentas, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, ¿quién podrá resistir al Señor? ¿Quién podrá resistir a su voluntad? Y aquí, todas estas plagas que el pueblo presenciaron y todos esos eventos estaban creando primeramente un temor ante una nación pagana como lo era Egipto, porque ellos tenían sus dioses. No sabemos que no eran dioses verdaderos, eran dioses creados por sus imaginaciones, por sus tradiciones, por sus culturas. Pero ahora estaban enfrentándose al único Dios verdadero y estaban enfrentando el poder de Él y cómo Dios cuando favorece un pueblo, no importando el tamaño de ese pueblo ni la fuerza de ese pueblo, cómo por la fe y la confianza en Él pueden salir victoriosos. Y a su vez el pueblo de Israel estaba creciendo en la fe en su Señor. Estaban en ese momento de desarrollo espiritual que cuando los vemos en el caso del desierto, vemos cómo Dios va depurando ese corazón, sacando los ídolos que estaban presentes en las vidas de ellos, dado a que estuvieron tanto y tanto tiempo en Egipto, pero necesitaba ese tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios sí quería darle una tierra, pero sobre toda cosa, darle un corazón conforme al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero que está revelado en las Escrituras no solamente es un Dios que es como todos los atributos de un Dios todopoderoso, todo, todo omnisciente, o sea, que todo lo conoce, sino que es un Dios que se relaciona con qué, con su pueblo y que también tiene unos atributos morales, donde él aspira realmente a que su pueblo viva a la altura de la moral y de los principios que Dios ha prescrito. ¿Y qué aprendemos de este momento? Lo que vamos a compartir es sobre la Pascua, esta gran celebración. Hemos escuchado mucho sobre la Pascua y en el capítulo 12 de Éxodo se nos dice cuál era el propósito de esa celebración. Y es que ya al final de todas estas manifestaciones de poder de Dios, con las plagas y todo, venía el momento cumbre. Y es el momento cumbre donde Dios iba a liberar al pueblo a través de un acto que era donde venía el ángel de la muerte e iba a atacar a todo primogénito, en este caso allá en Egipto. Ahora, lo interesante de todo esto es que aquellos que tuvieran la marca de la sangre en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte no iba a entrar a ese lugar, sino que iban a ser ¿qué? Protegidos. Ese evento se iba a quedar conmemorado en la vida del pueblo, porque la Pascua tiene que ver con no solamente que el ángel de la muerte pasó por encima de aquellos que tenían la sangre y no los enjuició, sino que en este caso también tiene que ver con liberación. Liberación. Entonces hablamos del gran yo soy y la Pascua y el Cordero, porque aquí el animal escogido para en este caso tener el sacrificio y todo lo que conllevaba la Pascua era un cordero sin defecto, un cordero y hay unas instrucciones bien, bien detalladas de cómo debía cocinarse ese cordero, cómo se debía consumir. Inclusive dice que debía consumirse con hierbas amargas. Y todo esto porque tenía un simbolismo de que las hierbas amargas representaban la amargura que ellos habían estado viviendo por mucho tiempo, por la cautividad en Egipto y por su sufrimiento. También ellos tenían que tomar esto, comer este cordero con rapidez, porque implica la prisa de salir ya de esa cautividad.
La Pascua lo que representa es esa liberación y utiliza el Cordero. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo se identifica a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es una alusión a precisamente ese Cordero que fue sacrificado en ese tiempo, en esas circunstancias, ¿verdad? Por cada familia, para que entonces cuando ellos una vez lo consumieran y tuvieran la sangre, era lo que los liberaba a ellos. Todo esto, estos eventos del desierto, todos estos eventos de liberación, apuntaban hacia la máxima de liberación que es Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, el gran yo soy y el Cordero de Dios que quita el pecado de qué? Del mundo. Y que representa de manera práctica para nosotros esta Pascua y este Cordero del gran yo soy. Primeramente, aprendemos y aplicamos lo que es la provisión del yo soy. La salvación y la liberación le pertenecen total y absolutamente a Dios. La salvación no es ingenio del ser humano. No fue una sugerencia del ser humano que fue aceptado en el cielo, sino que, como dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Así también vemos la salvación como algo que fue orquestada por Dios desde la eternidad. El autor y consumador de nuestra fe es Dios. Dios no solamente tiene la voluntad de salvarnos, sino que dispone los medios de cómo llevarse a cabo los mismos. Esa gran provisión, Él quiso allí que fuese a través de un cordero y tuvo toda esa prerrogativa, ¿verdad? Y ese derecho inherente que tiene como Dios para llevar a cabo que las formas sean a la manera de Dios. Y en este tiempo, nosotros que estamos en este otro lado de la cruz, después de la resurrección, anticipando la segunda venida de Cristo, eh, Dios ha escogido que sea Cristo el medio de nuestra salvación, nuestro Cordero, y que sea a través de su sangre que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados. El ser humano siempre ha querido cubrirse él mismo. El ser humano ha querido buscar aún la manera de decirle a Dios cómo debe salvarse. Tenemos esta costumbre o esta mala costumbre de nunca aceptar de buenas a primeras lo que Dios mismo propone. Viene a mi mente un evento que se encuentra en el Antiguo Testamento y era donde se encontraba un gran general llamado Naamán. Y este gran general era un hombre valiente y de gran reputación, pero sin embargo estaba aquejado por una condición de lepra. En ese tiempo esa enfermedad infecciosa pues no tenía cura. Esa enfermedad infecciosa, por su carácter mismo de infecciosa, pues no le permitía el poder tener contacto con los demás. E inclusive dentro de las leyes religiosas se consideraba una persona que inmunda. Así que un hombre valeroso, un hombre con todo el éxito del mundo, sin embargo, tenía una condición que no podía él mismo superar. Sin embargo, él pidió que viniera el profeta. Y el profeta llegó ante la presencia de Naamán pidiendo, ¿verdad? Como reconociendo que el profeta como representante de Dios podría interceder por él. El profeta le comparte que la manera en que él podía ser limpiado de esa lepra era que se lanzara 7 veces al río Jordán. Ese río, pues, era un río sucio, en términos de que no era el mejor de ese lugar geográfico, ¿no? Y para Naamán eso era un acto de humillación, porque él mismo, él tenía unas expectativas de cómo debía ser que Dios le quitara la lepra. Y esas expectativas fueron las siguientes. Él mismo expresó y dijo, yo pensaba que usted simplemente iba a levantar las manos a los cielos y iba a pedirle al Padre o a Jehová o a Dios, Yahvé, que le removiera esa lepra y ya iba a ser removida. Pero jamás pensó
que Dios le iba a tener como alternativa, como provisión, que se lanzara 7 veces a ese río. Y él lo veía como un acto de humillación. El profeta le dice de parte de Dios, bueno, si no es de esta manera, no es de ninguna, no es de ninguna. Porque como le digo, mis queridos hermanos, recibir una bendición de Dios no es simplemente esto, es recibir la bendición, es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y en nosotros en ese proceso. Y este general que estaba acostumbrado a tener todo bajo su control, de ser exitoso y de gran estima ante la sociedad, tenía que humillarse, tenía que ejercitar esto, tenía que ejercitar la humildad. Y sobre todo reconocer que aunque él era un general en la tierra, él tenía un general sobre él que es Dios. A los generales les gusta que se les siga al pie de la letra, sin cuestionamientos. Y Naamán tenía que entender que si quería un favor de Dios, tenía que ser como Dios quería, no como él esperaba. Tenemos otro evento muy contrario en actitud, en este caso en el Nuevo Testamento. Y es que el siervo de un centurión estaba gravemente enfermo. Y él se enteró que Jesucristo estaba por allí y que tenía la reputación, de cierta manera, él conocía acerca del poder de Jesucristo y de su misericordia. Y él le pidió a algunos que fueran donde él para que le pidieran que sanara a su siervo. A lo que estas personas fueron ante Jesucristo, pero fueron de esta manera, solicitándole a Jesucristo que le sanara el siervo del centurión porque él había edificado un templo. En otras palabras, la actitud es, tú debes sanarle ese siervo porque él se lo merece, porque él ha dado dinero para la causa. ¿Ves? Como si fuera estas conductas políticas que actualmente vemos. A lo cual el siervo el centurión, al escuchar esto, muy diferente a Naamán, fue muy humilde. Y él dijo, no, 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 no. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo que sanará. O sea, una actitud de humildad. Una actitud de humildad que el mismo Señor Jesucristo reconoció, que en otros no había visto, y lo había visto en Él. Y es que, mis queridos hermanos, la humildad de nosotros como seres humanos descansa en aceptar la provisión de Dios como Dios mismo la ha establecido. Nosotros no podemos establecer nuestra propia salvación. Y puede ser que entre mi audiencia alguien luego se exponga este mensaje a través del canal de YouTube y no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo o esté simpatizando con la fe, pero todavía no ha hecho un compromiso serio en vivir de acuerdo a esa fe. Yo te digo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, o sea, tiene que ver con qué, el amor. Pero ese amor lo lleva a indicarte dónde es el único camino. Dios te ama y Dios envió a Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Pero la salvación solamente es a través de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Quieres que la gracia de Dios esté sobre ti? Tiene que ser a través de Jesucristo. El que quiere tener al Padre tiene que tener al Hijo, dijo Juan en su epístola. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene el favor del Padre. Así que acércate a Jesucristo a través de la fe. Acepta aquel que Dios ha designado como la salvación de tu vida y de nuestra vida. Así que la Pascua es la gran provisión del yo soy. Es a través del Cordero, es a través de su sangre. Lo segundo, que está estrechamente ligado a lo primero, es la salvación del gran yo soy. O sea, como le dije anteriormente, la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Dios, a Yahvé.
O sea, la salvación no es algo que le pertenece al hombre, es una iniciativa de Dios. Por ende, es un acto de gracia, de amor y de misericordia. Y Él tiene todo el derecho de prescribir cómo son los medios de esa salvación. El pueblo de Israel asimismo lo hizo y vemos que el resultado fue que, como Dios lo había anticipado, cuando pasó el ángel de la muerte, donde en los hogares donde estaba la sangre, los dinteles de la puerta, todo eso, esas familias, esos niños salían ilesos. Pero lamentablemente los que no estaban marcados con la sangre del cordero perecían. Esto es una imagen también para nosotros acerca de los últimos tiempos, mis queridos hermanos. Va a llegar un momento en que esto va a dejar de ser. Los cielos y la tierra como la conocemos van a perecer. Y va a llegar un momento, la Biblia habla del gran juicio de Dios. Hay algunos que se resisten a creer a esto, hay otros que lo cuestionan, eh, pero te lo hablo como alguien que está convencido de manera bíblica y teológica en este asunto. Dios va a traer juicio al final de los tiempos. ¿Por qué juicio? Porque dentro de los atributos de Dios tenemos un Dios que es justo. Dios no pasa por inocente al culpable. Todos nos gusta la justicia. Nos gusta que si alguien nos hace un agravio y vamos a los medios correspondientes, se nos haga justicia. Para eso se acude a los tribunales. Para eso se buscan, ¿verdad?, los recursos de los abogados y todo, porque buscamos que se nos haga justicia. En el ser humano hay esto innato. Queremos que se nos haga justicia y nos incomoda la injusticia. Pues por eso al final hay un juicio, porque todo esto proviene de Dios. Y Dios es un Dios infinitamente justo. Y, pero dentro de lo justo que es, Dios ha puesto un elemento que es su gracia y su misericordia. Y Dios ha dispuesto que en este tiempo, en este ahora, en este hoy, sea a través de Jesucristo, que a través de la justicia de Jesucristo que tú puedas ser salvo. O sea, si tú te acercases a Dios en ese día del juicio sin la sangre de Cristo que te cubra, vas a ser condenado eternamente. Vas a ser condenado. Eh, todos nosotros necesitamos, en este caso, y debemos que darle gracias a Dios por esa provisión celestial, que es que la salvación, la sangre de Cristo, que eh, quita todo el pecado de la humanidad. Es Dios el que lo hace. Y entonces esa salvación es algo extraordinario para nosotros. Al final hay un juicio, ¿verdad? Al final de todas las cosas, la justicia de Dios se va a manifestar. Pero todo se va a dilucidar en lo siguiente, en si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú tienes a Jesucristo, al final de los tiempos vas a salir, no vas a tener condenación. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica, pero justifica a través de los méritos de Cristo. Somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor que Jesucristo. Así que este evento de la Pascua, con su particularidad de la sangre, los dinteles de las puertas, nos apunta hacia Jesucristo. Yo te pregunto, antes de pasar al último punto de enseñanza, ¿tienes a Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Has sido marcado por la sangre del Señor? Y todo esto a través de la fe. Todo esto a través del arrepentimiento, en reconocer que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. ¿Lo crees? La Biblia dice que todo lo que el Padre le da vendrá a Él y el que a Él viene no le echa fuera. Y por último, y no menos importante, este evento de la Pascua del gran Yo Soy, no solamente es la provisión de Yo Soy, sino que implica la salvación de Yo Soy,
Pero hay algo muy lindo y es la salvación en términos de comunidad. Dios salva individuos para que pertenezcan dentro de una comunidad salvífica. O sea, hoy se fomenta mucho el individualismo y yo he escuchado, ¿verdad?, expresiones que se oyen muy bien y en cierto sentido tienen algo de verdad, pero al mismo tiempo eh, está limitado. Y es la siguiente expresión: la salvación es individual. Como que dice, mira, corre por tu vida y olvídate del resto. Sí, en un sentido sí es individual y cada cual tendremos que dar cuenta a Dios. Pero por otro lado tenemos que ver que el Señor salva individuos y salva comunidades. ¿Qué tiene que ver con esto? Aquí liberó un pueblo, en este caso al pueblo que estaba hebreo en cautividad en Egipto. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, esa comunidad es la iglesia, es una comunidad. O sea, ese individualismo que permea en nuestra sociedad, donde hoy es todo soy yo y no me preocupa el mal que esté aconteciendo en el otro, eso es eliminado cuando estamos en la fe. El individualismo de nuestra cultura y de nuestra sociedad es suplantado por un sentido de comunidad, en que Dios me ha salvado, pero también está este anhelo en mi corazón de que Dios alcance a mis familiares, que Dios alcance a otros. Y por eso es que compartimos el Evangelio, por eso es que se hacen los esfuerzos misioneros y de evangelización. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de un pueblo, es un Dios de individuos, pero es un Dios colectivo. La comunidad de yo soy, o sea, esa comunidad que todos iban a participar de la obediencia en el poner la sangre en los dinteles de la puerta y luego ser llevado al desierto para ir a la tierra prometida, es una comunidad. Y en esa comunidad se crece. ¿Ok? O sea, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted debe estar en una comunidad de fe. Usted debe estar en una iglesia. Y no estar en una iglesia por 3 meses, un año, no. Hacer de esa iglesia su hogar espiritual. Hoy día vemos este sentido. Muchas personas creen que eh, pueden hacer algún tipo de turismo religioso y estar 2 años en una iglesia, luego pasarse 2 años a otra iglesia, después 2 años más en otra iglesia. A no ser que seas tú un misionero, a no ser que seas una persona que Dios ha llamado para un ministerio en particular que requiera que te estés moviendo de congregación en congregación para hacer unas funciones ministeriales. Si no, ese no es el caso, créame que estás haciéndole un daño terrible a tu vida espiritual. Esto no funciona así. Y muchas veces las personas abandonan las iglesias prematuramente. Inmediatamente ven algo que no les gusta, ya esta no es mi iglesia. Claro, hay casos excepcionales donde requiere que hay personas que salgan de ciertas congregaciones porque no son iglesias del Señor, se han convertido en comunidades religiosas tóxicas. Pero una iglesia promedio es una iglesia imperfecta, donde pertenecen personas que están en un proceso de santificación. Pero aún así una iglesia imperfecta puede ser una iglesia saludable. Y aquellos que quieren crecer en el Señor deben pasar el desierto con esa comunidad. El desierto. No, no pueden a la primera batalla o a la primer traspiés que tengan allí hacer como algunos pensaron en el desierto. No, vuelvo a Egipto. Quiero regresar allá. Me quiero ir de aquí. Me quiero ir de allá. No se crece así. No se crece así. Eh, Hay personas que se han limitado su crecimiento porque están haciendo ese turismo religioso o buscando esa iglesia perfecta que no existe en este plano debajo del sol, porque a la vez que llegas tú la haces imperfecta, porque todos somos imperfectos. O sea, eh, y aparte que la lealtad y el pacto que uno hace con Dios y en esa congregación de crecer en las buenas, en las malas, en los momentos alegres, en los momentos tristes, eso es lo que nos permite a nosotros crecer como seres humanos. Aparte de que es una gran bendición
pertenecer e identificarse con un cuerpo local de manera permanente y crecer con él hasta que el Señor o nos llame a su presencia o que Cristo venga por segunda vez. Dios los guió como pueblo para la tierra prometida. Son individuos que pertenecen a un pueblo. Así también somos nosotros la iglesia. Individuos que hemos creído en Jesucristo, pero pertenecemos al glorioso cuerpo de la iglesia del Señor y que está expresada de manera local. Nosotros, la Iglesia Bautista Central Hispana, somos una gran familia de fe, una comunidad hermosa. Y que si usted vive aquí en el área de New Jersey, especialmente en el área de Wharton, o lo que está cerca de ese sector, y usted no tiene iglesia, repito, usted no tiene iglesia porque nosotros no estamos en el asunto de buscar personas de otras congregaciones o de pescar peces en peceras. Nosotros queremos vivir en armonía con Dios y con nuestros hermanos de otras congregaciones y de ninguna manera estamos en el asunto de vaciar otras iglesias para llenar la nuestra. Nosotros queremos vaciar las tinieblas con la luz de Cristo para que vengan a nuestras iglesias, para que las comunidades cambien, para que la gloria de Cristo se manifieste. Y si tú eres uno de ellos, no tienes iglesia, oye, yo te invito cordialmente a que vengas a nuestra familia de la fe y ores a Dios si este es el lugar donde tú vas a crecer permanentemente y te abrimos las puertas, porque ese es el propósito de Dios. Así que recordemos esto de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el gran yo soy. Por su sangre hemos sido liberados y por su sangre nos ha hecho parte de una comunidad hermosa que es la iglesia. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos en esta tarde y gracias Dios, porque pese a que hay unas condiciones climatológicas, Señor, que nos impidieron, Señor, poder estar presencialmente, sin embargo tenemos este método, Señor. Gracias, Padre, te doy y te pido en el nombre de Jesús que protejas a todos, no solo los hermanos de nuestra iglesia, sino a todos aquellos que vivimos en esta área de los Estados Unidos. Que Padre, que no haya ninguna situación que lamentar, mi Dios, que todos tomen las debidas precauciones, Padre, ante el embate de este sistema.